Amigos, un grato placer saludarles. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy, viernes 8 de mayo. Ya estamos listos, como siempre, para llevarles las noticias más destacadas del día. Mi nombre es María Fernanda Soledad. Y yo, José Rafael Mejías, e iniciamos el acontecer noticioso del día de hoy inmediatamente. Sigue embargando Venezuela la noticia, la mala noticia de la muerte de Víctor Quero, tras el descubrimiento ayer y hoy la confirmación también de su fallecimiento. Así es, y es que hoy, pues digamos, lo más reciente es que se decidió realizar la exhumación del cuerpo y la madre de Víctor Hugo Quero pues tuvo que ir a ver el cuerpo de su hijo en estas condiciones en vez de hacerlo, digamos, en las condiciones normales que lo hubiese en el momento en que pasó, al momento de reclamar el cuerpo y no en el día de hoy, después de 9, 10 meses. Ya enterrado, y entonces pues aún se está esperando más información de esto, pero vamos a revisar de inmediato la nota publicada en La Patilla y dice: ¿quiénes son los responsables de la muerte y el encubrimiento de Víctor Hugo Quero? Aquí dice esta información: la confirmación oficial de la muerte de Víctor Hugo Quero. Navas abrió una pregunta que el régimen todavía no responde. ¿Quiénes son los responsables de que un preso político muriera bajo custodia del Estado mientras su familia lo buscaba desesperadamente durante meses? El Ministerio para el Servicio Penitenciario admitió que Quero falleció en julio de 2025, increíble, pero el chavismo mantuvo silencio durante casi 10 meses. Durante ese tiempo, Carmen Teresa Navas, madre del difunto, recorrió cárceles, tribunales, fiscalías, organismos públicos, hospitales, todo preguntando por su hijo. La respuesta siempre fue la misma: silencio o negación. Ahora, tras la revelación del caso, comienzan a surgir nombres y responsabilidades que organizaciones de derechos humanos, abogados y dirigentes opositores consideran imposibles de ignorar. Uno de los principales señalados es el Ministerio para el Servicio Penitenciario, Julio García Serpa. Bajo su gestión, Víctor Hugo Quero permaneció detenido en Rodeo 1 sin que sus familiares recibieran información oficial sobre su situación. El Observatorio Venezolano de Prisiones exigió incluso su destitución inmediata y una investigación penal por el caso. También aparece bajo cuestionamiento de las autoridades internas del Rodeo 1 cómo ingresó Quero al penal, quién autorizó su traslado, cómo pudo permanecer recluido durante meses si oficialmente se negaba su presencia dentro del centro penitenciario. Hasta ahora no existe ninguna respuesta satisfactoria. Asimismo, el foco comenzó a dirigirse, por supuesto, hacia la Fiscalía y específicamente hacia Tarek William Saab y la Defensoría del Pueblo. La supuesta defensora de ahora, Dianita Coronado, dejó constancia en octubre de 2025 a Carmen Teresa Navas que Víctor Hugo Quero sí estaba recluido en Rodeo 1. Ese detalle cambió completamente la dimensión del caso. Si en octubre ya existía confirmación institucional sobre la presencia de Quero en el penal, entonces distintos organismos del régimen conocían su situación, mientras públicamente se seguía negando la información a la familia. Las preguntas comenzaron entonces a multiplicarse: ¿quién manejaba el expediente de Quero? ¿Quién ordenó mantener silencio? ¿Por qué el Ministerio Público no verificó personalmente la condición física del detenido luego de que existieran denuncias de desaparición forzada, Rafa? Así es, María Fernanda. Además, hace apenas 3 días, un juez habría revisado el expediente de Quero para determinar que no califica para la ley de amnistía. Si eso ocurrió, entonces el sistema judicial seguía procesando administrativamente a una persona que ya estaba muerta desde hacía meses. Se esclarece cada vez más y se inculpa cada vez más el régimen en torno a esto que está sucediendo en este caso. Entre tanto, también dice esta nota, el Ministerio Público anunció una investigación penal y ordenó la exhumación del cadáver. Sin embargo, la presión pública ya no apunta únicamente a esclarecer la causa de la muerte, sino también a determinar quiénes participaron en el ocultamiento del caso. Ahora, también hay un video que vamos a ver a continuación de la madre de la señora Carmen de Víctor Hugo Quero, la madre de Víctor Hugo Quero. Vamos a verlo, está en 20 Miranda. Lo tenemos para ustedes.
¿Dónde me lo tienen? Si está vivo. Para una madre es demasiado difícil que le nieguen dónde se encuentra su hijo. Desde que lo apresaron, no lo he visto una sola vez. Ha hecho muchas diligencias, ha ido a diferentes centros de reclusión y manifiesta que no tiene respuesta y que desconoce el paradero de su hijo. Mataron a su hijo, sino que le ponen el Carmen Teresa, aquí estamos. Gracias. Te vamos a acompañar. Impactante es ver cómo la defensora del pueblo le hace esta aclaración de forma hipócrita a la madre de Víctor Hugo Quero. Lamentable. Esto definitivamente llora ante los ojos de Dios, como hemos dicho. Son increíbles las veces que esta mujer se enfrentó a distintos organismos y ninguno tuvo la capacidad de decirle dónde y en qué condiciones estaba su hijo. Más bien la siguieron engañando y esto pues deja demasiadas preguntas, demasiadas incógnitas, demasiadas interrogantes sobre el sistema penitenciario en el país, sobre las violaciones de los derechos humanos y sobre precisamente las acciones que emprende el régimen cargado de tanto odio contra los propios venezolanos que hacen vida en el país y que no aceptan las condiciones en las que ellos llevan la vida del país. Así que esto definitivamente tiene que ser investigado y es rechazado por millones de venezolanos que hoy en día lloran la muerte de ese niño, de ese hombre, como lo hace su madre. También vamos a revisar una nota publicada por el diario Tal Cual y esto dice lo siguiente, una nota que te pasé por favor al WhatsApp, Ale. 15 preguntas aún sin respuesta sobre el caso de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas. Tras 16 meses de desaparición forzada, 16 meses de desaparición forzada, el Ministerio de Servicio Penitenciario informó que el preso político Víctor Hugo Quero Navas falleció el 24 de julio de 2025 en el hospital militar. Durante su cautiverio, las autoridades impidieron que su madre y sus abogados conocieran su ubicación o revisaran el expediente que llevaba al Tribunal Especial Segundo de Terrorismo. 2 días antes de confirmar su fallecimiento, un juzgado negó la amnistía y mantuvo la causa judicial abierta a pesar de que ya el acusado tenía 9 meses sepultado. El comunicado del Ministerio de Servicio Penitenciario y la opacidad oficial ha dejado más preguntas y una sola respuesta, que Víctor Hugo Quero está muerto. Así que parte de las preguntas que ellos se hacen y que compartimos con ustedes, ¿por qué le negaron la amnistía a Víctor Hugo Quero después de muerto? El 5 de mayo el tribunal negó la aplicación de amnistía a Víctor Hugo Quero Navas y decidió mantener abierta la causa judicial a pesar de que el acusado ya tenía 9 meses muerto. En el comunicado del Ministerio de Servicio Penitenciario se cita un acta de defunción fechada el 30 de julio de 2025. Esa acta fue incorporada al expediente judicial. El juez sabía que le estaban negando la amnistía a un muerto y así no lo sabían. ¿Por qué el acta de defunción no llegó a los tribunales? La otra pregunta que se hace en el expediente del Ministerio Público incorporó el acta de defunción de Víctor Hugo Quero Navas, según la comunicación de la Defensoría del Pueblo entregada a Carmen Navas el 24 de octubre de 2025. El expediente en la Fiscalía de su hijo para esa fecha, según informaron ambas instituciones, a la madre del acusado, todavía estaba recluido en el Rodeo 1, a pesar de que ahora el gobierno confirmó que llevaba 3 meses muertos para ese momento. El expediente de la Fiscalía no tenía el acta de defunción. ¿Por qué? También se preguntan, ¿quién estuvo a cargo del acta de defunción de Víctor Hugo Quero Navas? El acta de defunción de Víctor Hugo Quero Navas, según dice el gobierno,
tomó la fecha 30 de julio correspondiente al registro público de la parroquia Santa Rosalía. Dice, visto que ni la Fiscalía, ni la Defensoría, ni el Tribunal dieron cuenta de ella en sus comunicaciones del 24 de octubre de 2025 y del 5 de mayo de 2026, ¿dónde estaba ese papel? ¿Quién era el encargado de distribuirlo entre todos los despachos para cerrar el caso? También dice esta nota más adelante, ¿por qué la fecha de defunción en el supuesto lugar de sepultura de Víctor Hugo Quero difiere de la fecha de defunción mencionada en el comunicado? La única prueba de que habían dicho que estaba muerto y fue difundida precisamente por el servicio penitenciario. En el centro Parque Jardín de la Puerta, en Hoyo de la Puerta, a las afueras de Caracas, una tumba para 2 personas muestra el nombre mal escrito de Víctor Hugo Quero Navas, junto a la fecha de nacimiento y a su fecha de fallecimiento, 27 de julio de 2025. Pero el comunicado del Ministerio de Servicio Penitenciario afirma que murió el 24 de julio, es decir, 3 días antes. ¿Por qué esta diferencia cuando realmente murió Quero? Así que, bueno, parte de las preguntas que se hacen, la fecha de nacimiento también estaba mal escrita, era un día antes de la fecha de nacimiento que publicaron en ese papel. Bueno, parte de millones de inconsistencias que tiene ahora mismo el caso y que, por supuesto, el caso ha consternado, como les decía, a toda la ciudadanía y hay demasiada atención en este momento. Un caso que ha sido tan mediático y que efectivamente comenzó su investigación por haberlo tomado por Noticias Crímenes. Así que bueno, parte entonces de lo que vamos a seguir viendo a lo largo de los días en torno a este tema. Nosotros de esta manera hacemos una pausa. Hacemos una pausa y ya regresamos con más.